Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi canal, El Taller de Amparo. Hoy vamos a hacer una tabla de planchar para nuestras manualidades. Será una tabla pequeña, de fácil manejo. Bueno, yo me voy a hacer una tabla grande, porque no me ha llegado mi plancha pequeña de manualidades. La estoy esperando, aún no me ha llegado y necesito ya empezar a planchar delante de vosotras y ver un poco manejo, sobre todo para cosas de goma eva. Después, cuando tenga mi plancha, seguramente que corte un poco la tabla, pero bueno, en un principio, para haceros un pequeño tutorial o explicaros cómo yo la voy a hacer, con eso tendremos suficiente. Las medidas realmente no necesitamos darlas porque eso es un poco lo que cada una necesite. En mi caso, como se trata de una plancha, que es la que voy a utilizar, es la que tengo para planchar la ropa normal de casa, pues claro, la tabla debe ser un poco más grande. En mi caso, esta mide 23,5 por... no llega a 12, o sea, es bastante grande. Pero vosotras podéis hacerla, por ejemplo, un tamaño que os vendría bien sería de 12 por 12, 15 por 12. Depende un poco, ya os digo, si tenéis las planchas estas pequeñitas que son tan monas, que son las de manualidades, pues con una más pequeña tenéis suficiente, con una tabla más chiquitita. Bueno, mirad, vamos a empezar a hacer este tutorial que va a ser muy rápido. Yo voy a empezar poniendo, porque además lo voy a hacer de retales que tengo de guatas y de telas y de cosas parecidas para irme las quitando del taller. Mirad, en este caso vamos a poner una guata que vamos a cortar un poquito más grande de lo que es nuestra tabla. Un poquito, pues por ejemplo, os digo, porque yo quiero darle luego la vuelta y que me cubra bastante. Esta tabla es una tabla que mi chico tenía en su taller y es la que estoy utilizando. Podéis comprarla en bazares y similares que venden muchas cositas de madera. Seguramente encontraréis tablas. No hace falta que sea de un grosor específico. Ya os digo, con cualquier cosita que tengáis por casa, por el taller, os podéis arreglar. Bueno, pues esta más o menos tiene, os voy a decir lo que le voy a dejar, unos 9 centímetros le voy a dejar, para poderla luego poner aquí hacia adentro y que nos vaya quedando todo cubierto. A ver si así la vamos viendo mejor. Es que es muy grande y no me cabe muy bien en la cámara, pero bueno, más o menos no necesitamos que esté bien recortado, ¿vale? Ahora os voy a comentar. Fui un día a comprar a Antoñita Jiménez. Es una tienda que tiene muchísimas cosas aquí en Madrid. Me gusta mucho ir a comprar allí. Y encontré que tienen ya preparados los muletones para las tablas de planchar y vienen ya con la medida del ancho de la tabla. Solamente necesitamos comprar el largo, con lo cual es una maravilla porque es un muletón que es especial para eso, para planchar. No se deshace con los lavados, aguanta muchísimo la temperatura, es muy delgado, pero es bastante mullido a la hora de planchar sobre él. Bueno, pues yo compré y tengo aquí un resto. Y con este resto voy a hacer lo que os estaba comentando. Yo hoy voy a intentar quitarme todo lo que tengo por en medio del taller. Si me va dando la forma, me lo voy a ir gastando. Entonces, como veis que es más estrecho, lo que voy a hacer va a ser cortarlo un poco más largo de aquí y lo voy a poner debajo encima de este muletón que tengo hecho. Así lo voy a intentar ir cuadrando un poco. Ya os digo que hoy voy a hacerlo con restos de cosas que tengo por el taller.
que a veces no me da para mucho y otras veces pues me da más juego. Entonces, como este es más corto y no quiero que me quede un escalón que luego me fastidie a la hora de planchar, pues lo voy a poner al revés. Voy a ponerlo debajo de la guata. ¿Veis? Una vez que yo tenga esto puesto aquí, no voy a notar ningún escalón, pero me va a hacer que sea más mullido a la hora de la plancha. Y mirad, aquí tengo otro trozo que me llega justo lo que es a ras de la madera, y lo voy a cortar, es del mismo tejido que este, lo voy a cortar y voy a intentar hacerlo que tenga varias capas para que me sea más mullido. Y voy a hacer igual que hemos hecho antes. Esta capa la vamos a dejar aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser la capa que acabo de cortar, la voy a poner encima de esta. Y os digo, es que me gusta mucho cómo queda el tacto de este muletón. Y así poquito a poquito pues vamos haciendo el sándwich. Lo dejamos que nos cubra bien por todo, que no nos queden escalones, si no luego a la hora de planchar va a ser un poco incordio. Bueno, yo ya lo tengo organizado. ¿Veis? Aunque tengamos diferentes medidas, pero lo que no tenemos son escalones, que de esto es de lo que se trata. Y bueno, ahora os voy a enseñar la tela. Mirad qué tela más chula. Me encantó cuando la vi, pero realmente es que no me acuerdo dónde la he comprado. Ni recuerdo. Me gusta mucho porque tiene todos los útiles de costura, todos los detallitos de costura, me gustó muchísimo. Esta es la que voy a utilizar para mi tabla. Y bueno, pues ya está, ya la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser asegurarnos de que todo este sándwich esté bien controlado y vamos a ponerlo, vamos a unirlo. Bueno, pues mirad, vamos a poner primero el grande, el muletón que os he comentado. Después voy a poner el pequeño, porque no quiero después que me quede ningún escalón y llevarme alguna sorpresa. Voy a poner este. Y por último, la guata, que es la más grande y es la que me va a cubrir toda la madera. Y ahora colocamos la madera. Yo voy a utilizar, para pegar todo esto, voy a utilizar una grapadora. Pero si no tenéis, yo voy a utilizar esta grapadora. Si no tenéis, podéis utilizar puntas pequeñitas o incluso chinchetas, que luego sí que tendréis que darle un poquito con un martillo para asegurarnos de que nos quede bastante bien cogida, bastante bien sujeta. Yo voy a estirar bien de aquí y voy a empezar a grapar. Voy a poner solo unos puntos de sujeción. En cada extremo, porque así me va a ayudar a sujetar todo bien y hacer un sándwich que luego, si queremos, podemos recortar. Por eso yo no lo estoy haciendo tan lejano, lo estoy haciendo más bien al filo
Podéis ponerle todas las grapas que veáis conveniente, ¿vale? Mirad, aquí, si doblásemos las esquinas de esta forma, nos quedaría muy gorda. Yo voy a hacerlo de otra manera. Voy a cortar. Voy a hacerle un corte así. Y ahora de esta forma me va a costar mucho menos enredarla. Vamos a hacer unas esquinas un poco decentes. Y esto lo vamos a hacer en las 4. Mientras más forma le hagamos ahora, más fácil nos va a resultar después. Bueno, pues así nos van quedando las esquinas. ¿Veis? En mi caso, la parte de abajo no me ha dado completo para dar la vuelta, pero no tengo problema porque después, cuando le pongamos la tela definitiva, la tela exterior, lo vamos a dejar completamente cerrado. Aquí hacemos igual, vamos a hacer un corte y vamos a meter las esquinas. Mirad, a ver si aquí se ve mejor. Hacemos un corte. Como veis, la tela no la tengo cortada exactamente igual, porque realmente me da igual cómo vaya la tela puesta. Lo que me interesa es tener cubiertas las esquinas y sobre todo que esté todo muy tenso. Y bueno, pues esta así sería como nos va quedando nuestra tabla. Ahora sí vamos a ir cogiéndole, ¿veis? Un poquito más estiradito. Vamos a ir dándole ya, digamos, la forma para forrarlo. Como veis, es muy fácil, muy rápido. Y a mí la verdad es que me va a salvar de muchas. Se me olvidó deciros que también lo podéis pegar con silicona caliente, ¿eh? Bien, pues así nos está quedando. Y ahora vamos a forrarlo con nuestra tela. Posicionamos la tela y ahora vamos a poner la tabla encima. Y mirad, yo creo que lo voy a poner, pues yo voy a cortar vamos a cortar. Voy a dejar bastante porque total el ancho de la tela ya la tengo, ¿veis? Me faltaría un poquito solamente, es una lástima, pero no me da más tela.
Este es el ancho que tengo. Entonces lo que voy a hacer va a ser unir la tela, esta vez muy tensa, porque necesitamos que por la otra parte no nos haga ninguna arruga. Vamos a tensar bien la tela y vamos a empezar a grapar. Mirad, yo tenía este trozo de fieltro para rellenar por detrás, para cubrir por detrás lo que es mi tabla, ¿veis? Que queda bastante bonito así. Bueno, pues vamos a cortar un trocito de fieltro del tamaño de nuestra tabla. Yo lo voy a cortar, lo vamos a hacer un poquito más pequeño porque no va a ir al filo, va a ir un poquito más dentro para que no se nos vea la parte del borde por la parte exterior. Entonces yo voy a dibujar más o menos este molde. Voy a utilizar mi bolígrafo, el que se va, ya sabéis, el que se va con el calor. Solo es para hacerme una idea, ¿eh? Luego ya trazaremos las líneas más rectas. Bueno, pues vamos a cortar de aquí a aquí. Bien, pues vamos a probarlo, a ver cómo nos queda. Si ahora vemos que nos quedase un poquito grande, cortamos. Las medidas hoy no os voy a dar ninguna porque ya veis que esto se hace sobre la marcha y sobre la base que cada una necesite para su taller. Si necesitáis algo más grande, pues lo hacéis más grande. Si lo queréis más pequeñito, mejor. Yo ya os digo, seguramente que cuando tenga mi plancha, tenga que cortar esta tabla. Porque la plancha que tengo ahora es la grande, es la normal. Y no me sirve una tabla más pequeñita. Bueno, pues mirad, para mí este es un tamaño ideal. Entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente ya pegarla. Ya os he comentado que si no tenéis grapadora de este estilo, no pasa absolutamente nada. Utilizáis incluso silicona caliente, chinchetas, puntas de estas finitas, pegamento de tela, lo que vosotras tengáis por el taller. Pues bueno, chicas, este es el resultado de mi tabla de planchar. Me gusta cómo queda bastante mullida, queda bastante cubierta, muy bien rematadita para mi gusto,
está bastante bien. Bueno, pues este ha sido nuestro tutorial de hoy. Una, una tabla de planchar para nuestras manualidades, una tabla portátil, una tabla pequeñita. En mi caso no ha sido tan pequeña, pero ya os digo que es mi necesidad y así es como me hace falta en estos momentos. Y bueno, pues si te ha gustado este vídeo, pues le das un like. Y si no quieres perderte el resto de mis tutoriales, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Si has llegado hasta aquí, te agradezco el haber pasado un ratito conmigo. Espero que si haces esta tabla de planchar, el reto de hoy, lo pueda ver y te invito para ello a mi grupo de Facebook, el Taller de Amparo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Un besito, chao.